Hola, hoy vamos a conocer los árboles con historia. El nogal de Sarmiento y Aurelia. Cuenta la tradición que Sarmiento llegó al parque de la estancia Jesús María cuando era un hombre grande, pero con la pasión de un niño sacó un cortaplumas de bolsillo y dejó su nombre, una costumbre que había ejercitado desde siempre, ya que hay registros de inscripciones similares en otros sitios. El nogal fue derribado en 1946 ante una muchedumbre y hoy se conservan algunos restos del tronco. No queda mucho del árbol, pero su presencia nos remonta a una singular historia de amor entre el prócer y Aurelia Vélez. Aurelia y Sarmiento fueron amigos entrañables a pesar de la diferencia de edad. Ella era hija de Dalmacio Vélez Arfiel, el autor del Código Civil, y conoció a Sarmiento en Uruguay a los 9 años, cuando él tenía 34. A pesar de su condición de mujer, recibió una educación fuera de la habitual para la época, y no tardó en convertirse en colaboradora de su padre. Se casó muy joven y se separó a los pocos meses. Volvió a la casa de sus padres. En 1859 se reencontró con Sarmiento. 3 años más tarde, ambos iniciaron una relación que dio que hablar a la sociedad porteña. Para apagar el fuego que ocasionó un rayo y terminó con la vida del nogal, fue necesario recurrir al destacamento 4 de artillería y a varias dotaciones de bomberos. En el tronco de ese árbol, Domingo Faustino Sarmiento había tallado sus iniciales, DFS. Se sabe que ambos paseaban con frecuencia por el parque de Jesús María y charlaban a la sombra del frondoso nogal. Algarrobo abuelo. El árbol milenario está en el paraje de Piedra Blanca, a 4 kilómetros de la villa de Merlo, en San Luis. El algarrobo cobró fama cuando el poeta Antonio Esteban Agüero escribió en 1953 la famosa cantata del abuelo algarrobo. Los Agüero, una familia de la zona, fueron los últimos propietarios de la tierra donde crece el magnífico árbol, el mismo que inspiró al poeta. Una placa recuerda que desde aquí partió el primer contingente con mulas y pertrechos del Ejército Libertador que cruzó los Andes rumbo a Chile, al mando del general San Martín. Algunos relatos aseguran también que bajo su sombra estuvo Facundo Quiroga y Ángel Vicente el Chacho Peñalosa. El pino de San Lorenzo. El 3 de febrero de 1813, luego del triunfo sobre los realistas en la batalla de San Lorenzo y de haber escapado de la muerte gracias a la ayuda del sargento Cabral, San Martín descansó debajo de este pino. Allí mismo le dictó a Mariano Necochea el parte de guerra para enviar a Buenos Aires. Sus granaderos habían triunfado. Fue uno de los primeros árboles en tener el reconocimiento de histórico. Hoy solo podemos ver el tronco seco de más de 200 años que se conserva erguido gracias a un laborioso trabajo de preservación anual que consiste en aplicar barniz de alta resistencia, así como la instalación de sistemas de anclaje, ya que la raíz está seca. A su lado crece un retoño. Mucho antes de su muerte, en 1932, se plantó en Barrancas de Belgrano un hijuelo del famoso ejemplar. La higuera de Doña Paula Albarracín. El patio central donde se encuentra la famosa higuera, que no es el árbol original sino un retoño de aquel, es un alto obligado para aquellos que visitan la casa natal de Sarmiento en la ciudad de San Juan. Sarmiento menciona la higuera en Recuerdos de Provincia.
Bajo su sombra aprendió a leer a los 5 años junto a su madre, doña Paula Albarracín, quien pasaba largas horas tejiendo en el telar. La higuera y el telar fueron el centro de la vida familiar. Doña Paula era una tejedora experta y su trabajo era una contribución importante al sostenimiento familiar. Con los años, sus hijos decidieron talar la higuera, pese a su negativa con la idea de modernizar la casa. Doña Paula sufrió muchísimo la falta del árbol, tanto que sus hijos decidieron volver a plantar un retoño de la antigua higuera, la misma que vemos hoy. Todos los años, durante la época de la poda, los retoños son donados a instituciones educativas y culturales de todo el país y del extranjero que lo soliciten con anterioridad, como un modo de homenajear al árbol y al hombre que creció bajo su sombra.